Buenas tardes, amigos y compañeros y amigos. Para ayudaros un poquillo a sobrellevar la cantidad de nombres raros de personas con nombres extraños que vais a sufrir en este ratito, quiero que os deis cuenta de una cosa, que todos nosotros estamos vivos probablemente gracias a muchas de las personas que os voy a nombrar. Pero además no solo estamos vivos, es que además somos más felices. Y yo quiero que penséis, cuando hayamos acabado la charla, que penséis un poquillo en eso, porque es importante. Bueno, vamos a ver, el primer médico del que tenemos conocimiento es este señor. Se llamaba Ur-Lugur Eddina. Aparece en una tablilla mesopotámica del cuarto milenio antes de Cristo. Pero probablemente el que más nos suena es este otro, que es Imhotep. Imhotep fue el sumo sacerdote del faraón Zoser. Ha sido siempre nombrado como primer médico conocido y fue un hombre genial. Es un polímata, que se llama. Yo he aprendido esta palabra al leer esto. Polímata es lo que nosotros llamamos un hombre del Renacimiento, pero claro, este hombre existió 2700 años antes de Cristo, pero es lo que se puede llamar un erudito, un hombre que se dedica a todo. Era arquitecto, ingeniero, astrónomo. Y la verdad es que pues, bueno, fue un hombre genial y así lo reconocemos los que hemos oído hablar de él. De los vestigios médicos, micénicos y cretense no sabemos nada. Solamente hay existencia de infraestructuras higiénicas y ya está, y se acabó. Y entramos ya en lo que es la historia de la medicina griega. Yo tengo la impresión, no sé si os pasará a vosotros, igual lo he leído en algún sitio, que de los romanos hemos heredado la ingeniería, el derecho, pero creo que de los griegos, aparte de que fueron muy importantes en arquitectura, hemos heredado la medicina, creo que fueron muy importantes. Dentro de la historia de la medicina griega distinguimos dos periodos, el prehipocrático, que ya veis es del 9-8 a.C. hasta el 5, y luego a partir de Hipócrates, que fue una figura importante que vivió en el 5 a.C. La verdad es que la primera época pues es más mística, más mágica, más de dioses. La historia después de Hipócrates se hace mucho más racional, más ética, y así continúa hasta nuestros días. La medicina griega está basada en la egipcia. La egipcia se enseñaba en las casas de la vida y se practicaba en los templos. Era totalmente gratuita, no así la griega. La griega no era gratuita, ya lo iremos viendo. Los griegos, como no entendían la enfermedad, pues idearon una serie de dioses que eran los que se encargaban de la salud y de la enfermedad. El dios de la medicina era Asclepio o Esculapio, que en teoría vivió en el siglo XIII antes de Cristo y que era hijo de Apolo y de la Virgen Coronis. A él le instruyó el centauro Quirón, y os aseguro, este tío era listísimo. El centauro es que, ya lo iréis viendo, de verdad. O sea, primero, él fue el Quirón el que le enseñó a Esculapio. Y Esculapio enseñó a su vez pues, a sus hijas. Ya veréis que hay muchas palabras que han trascendido a nuestra vida normal y que vienen de aquí. Las hijas de Esculapio eran Igeia, de ahí viene higiene, Panacea, que es la de los remedios infalibles, pan, todos, y Acos es remedio, y Farmaquis, que ya os suena, ¿no? Es la diosa de la magia y de las plantas medicinales, de ahí viene farmacia. Aquí vemos pues, a Esculapio con su hija Igeia pues, alimentando una serpiente, que era su símbolo, y aquí le vemos en la cabecera de una enferma, su hija detrás. La imagen de Esculapio es muy usual de verla en todos los relieves griegos. Bueno, los médicos se llamaban iatros, de ahí viene iatrogénico, que es todo aquello que es causado por el médico, para bien o para mal. Y un médico, se decía, un médico vale muchos panes, decía Idomeneo, rey de Creta, porque era como un proverbio. Como ahora decimos un amigo es un tesoro, pues entonces los médicos eran muy queridos, muy admirados, muy respetados y se les consideraba demiergos, que significa servidor público.
Homero expresa su admiración por todos los médicos. Les llama hijos de Peán, porque Peán era el médico de los dioses. Habla en sus poemas cómo las heridas curaban con un bálsamo siempre hecho por los consejos ¿de quién? Pues de Quirón, era el que sabía más. Aquí esa imagen de Aquiles y Patroclo seguro que la habéis visto mucho. Está Aquiles curando a su amigo. En la Odisea se nombra una droga que se llama nepentes, que disuelta en vino o bebida ayuda a soportar el dolor. Puede ser pues, la primera sustancia anestésica que se usó. Parece tratarse de opio, Papaver somniferum. Y efectivamente en las excavaciones de Garcia aparece una divinidad, ahí la tenéis, con 3 plantas de adormidera en la cabeza. Bueno, Esculapio tenía también 2 hijos y en la Ilíada se habla de los médicos aqueos que se llaman Macaón y Podalirio. Macaón curó a Menelao y también con una pócima que le debió de dar Quirón. Entonces, era mucho más admirado Macaón. Macaón en griego significa cuchillo. ¿Y por qué? Pues porque en aquel entonces eran más admirados los cirujanos que los médicos teóricos. Y además se nota que Homero también lo considera más valioso a Macaón que a Podalirio. Bueno, los griegos basaban la curación en prácticas mágicas y religiosas. Los cultos curativos se situaban fuera de las ciudades. Entonces había que hacer una pequeña excursión, por ejemplo, el primer Asclepión, que es donde se ejercían las curaciones, es el de Epidauro, que estaba a 8 kilómetros. Empezó en Tesalia y luego se fue extendiendo pues, a muchos otros sitios, a Corinto, a Atenas, a Delos. Por ejemplo, es el Asclepión de Kos. Y en este mosaico, precisamente del Asclepión, podemos ver a Hipócrates, primero al dios Asclepión o Esculapio, a Hipócrates a la izquierda y a un habitante de Kos que iba a intentar su curación. Este es el Asclepión de Atenas, pero siempre alejados de las ciudades. Ya os he dicho que había que pagar. Así que el tratamiento no era gratuito y, por ejemplo, en Europa, donde estaba un sitio de curación llamado Anfiarao, el coste era una dracma beocia. A cambio se le daba al paciente un ticket de entrada con una lámina de plomo que ponía Santuario de Anfiarao Salud. Y luego había un sacristán que se llamaba Neócoro, que se encargaba de que no se colaran. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, vaya. Bueno, el ritual era este. Empezaba con un baño de purificación, se hacía un sacrificio modesto que fuera asequible a todas las personas y en Epidauro tenían que cantar un peán, que era un cántico a Apolo. A continuación, el peregrino se dormía bajo un pórtico sagrado porque el dios sanador actuaba por incubación, esto es, proporcionaba un sueño, una soñación y entonces le daba al enfermo revelaciones sobre el futuro, conocimientos y curaciones. Cada sexo tenía su propio pórtico y las numerosas ofrendas votivas encontradas, como esa que veis, pues indican que alguien se debía de curar, porque había muchas ofrendas. A los más afortunados se les aparecía el dios, sanaba la parte que estaba enferma y le dictaba una serie de medicamentos para que se apresurara en cuanto que se despertara a comprarlos y a conseguirlos para conseguir su curación. Había veces que la voluntad insondable del dios pues hacía que no te curaras y ya está. Y en el ritual, por supuesto, se mezclaban la sugestión, la puesta en escena, los remedios, tisanas, cataplasmas, y no faltaban, pues claro, los consejos de higiene, las cosas lógicas, ejercicio, paseos, control alimentario, y luego el aspecto religioso pues implicaba fricciones, baños, etcétera. Como se han encontrado instrumentales quirúrgicos, pues se supone que se ejercían también prácticas quirúrgicas. Los extravíos mentales, las enfermedades mentales, se clasificaban en 3 tipos, con 3 dioses. Unas eran de tipo pánico, del dios Pan. Otros dependían de Hécate o de Selene, la luna, era el tipo lunático. Y tenían que ver también con Cibeles y con sus sacerdotes, los coribantes.
¿Que cómo se trataban? Pues con prácticas catárticas. La catarsis, incluso en nuestros días, significa purificación, limpieza o purga. En el sentido médico literal, significa la expulsión de la catamenia, que era como un material reproductivo, podía ser fluido menstrual. Y entonces, por ejemplo, para Aristóteles, es una redención por la tragedia. Es curioso porque la gente iba a ver las tragedias y entonces en los pecados que veían en las tragedias veían los castigos y eso les ayudaba a hacer su propia purificación de sus bajos instintos. En fin, es Aristóteles. Bueno, la cura consistía en una danza que se hacía al son de música frigia y lo que a mí me ha resultado más curioso es la eficacia de la incubación en la cura para la esterilidad, porque durante el sueño se producía la unión sexual entre el peregrino y el dios y la diosa, y tenía mucho éxito. Esto se llamaba la prostitución sagrada. O sea que, bueno, pues no está mal. Bien, hasta ahora hemos visto mitología, hemos visto dioses y entra la ciencia. A partir de aquí, pues las escuelas médico-filosóficas avanzaron en la medicina racional, gracias sobre todo a Hipócrates y al estudio de las plantas como terapéutica. Vamos a ver varias escuelas griegas cronológicamente. La primera de ellas es la escuela de Crotona, que se desarrolló en la Magna Grecia, lo que hoy es el sur de Sicilia. Yo os voy a dar algunos nombres que son los que han pasado más conocidos y porque son más curiosos. Entonces, el primero es Demócedes. Demócedes de Crotona curó, en este cuadro le podemos ver estar curando el tobillo de Darío I. Estaba en la corte persa y entonces tuvo la buena fortuna de curar a Darío, fue muy querido, muy admirado, también le curó a su mujer de una dolencia en el pecho. Él lloraba mucho porque quería volver a su Grecia, pero lo que es cierto es que le dejaron volver a Grecia, pero volvió otra vez a la corte de Darío, que es donde se sentía protegido y querido. Y el más famoso médico de Crotona fue Almeón. Este hombre hizo disecciones, describió las trompas de Eustaquio, describió el nervio óptico y además percibió el cerebro como un centro de sensaciones, nada más que como un centro de sensaciones, nada más. Tened en cuenta que 2 siglos más tarde Aristóteles defendería la teoría contraria, que no era el cerebro, sino que era el corazón. Bueno, empezaremos a ver a partir de ahora el número 4, el pitagórico número 4, con la teoría de Empédocles, que atribuía la salud al equilibrio entre los 4 humores. Cuando uno de ellos está en superioridad, se llama monarquía, porque es, claro, el gobierno de uno, entonces surge la enfermedad. La segunda escuela que conocemos es la escuela de Agrigento, o la escuela siciliana. En la escuela siciliana sobresale Empédocles. Empédocles de Agrigento postuló que el mundo está formado por 4 raíces o elementos: agua, aire, tierra y fuego. Se combinan por efecto de las fuerzas cósmicas de amor y odio y dan lugar a todo lo que existe, de tal modo que en el equilibrio entre todas estas fuerzas estriba la salud. Sin embargo, y a pesar de todo lo mágico que pueda sonar, este hombre ya sentó las bases de una medicina más laica, más racional y más científica. De hecho, un discípulo de él describió las válvulas del corazón e incluso intuyó que podía haber un ciclo que empezaba en el corazón y terminaba en el corazón. Aquí tenéis pues, la teoría de Empédocles. La tierra es la parte sólida, el agua es la cohesión y la fluidez, el fuego es el cambio y la energía y el aire es el movimiento, la ligereza y lo que se relaciona con las cosas pues gaseosas. En Nido, en una pequeña isla del Egeo, se desarrolla la escuela de Nido, que empieza a ser empirista, empieza a desterrar los vestigios mágicos y empieza a atender a los síntomas y los signos del enfermo. De hecho, también practican la cirugía, trepanaban, hacían incisiones renales y pulmonares, y la medicina se convierte también en un saber pues técnico.
Los de la Escuela de Nido primaban la enfermedad sobre el enfermo. Luego ya veremos que es al contrario. Pero ellos de entrada dicen, bueno, pues este señor tenía esta enfermedad y se curó con tal, pues vamos a aplicar lo mismo. No le daban tanto valor al porqué de la enfermedad, que ahora ya le llamamos patogenia, sino que estudiaban los síntomas, los efectos y aplicaban lo que observaban. Los escritos de esta escuela se llamó Sentencias, y ya pues no eran los diablos los que producían las enfermedades. Daban bebidas refrescantes como antipiréticos, podían regular el ciclo femenino. Y como todos, pues tuvieron algún error. Por ejemplo, sostenían que como los pulmones estaban siempre llenándose de aire, pues se tenían que secar y que una parte de lo que tragábamos de líquidos tenía que pasar a los pulmones. Bueno, aún tardarían unos cuantos añitos antes de que alguien descubriera la epiglotis, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues se centraban en la enfermedad como entidad independiente. Sus representantes más conocidos son Crisipo, que ha pasado por ser el maestro de Herófilo, que fue pues muy importante, luego lo veremos. Y este hombre, Ctesias, pues ha pasado por una cosa muy curiosa. Él estuvo en la corte persa y escribió sobre la corte persa y se lo inventó todo. Se inventó los animales, se inventó los monumentos bueno, pues claro, le llamaron mentiroso, pero sus libros pues deben de ser muy bonitos. Bueno, llegamos a la Escuela de Alejandría, que puede ser contemporánea de la de Kos, pero os tengo que hablar antes de la Escuela de Alejandría porque la de Kos es la joya de la corona. Entonces, la Escuela de Alejandría florecieron los estudios de anatomía comparada porque, así como en Grecia no se permitía vivisecciones, en Alejandría sí. Y le debemos la Escuela de Alejandría a este hombre. Este es Ptolomeo Sóter. Es uno de los 3 generales que heredaron el imperio de Alejandro Magno. Este hombre heredó Egipto, se convirtió en faraón y se vino arriba y fue fundador de la Biblioteca de Alejandría, organizó su propio museo y aparte de instaurar la dinastía tolemaica. Impulsó muchísimo las artes y las ciencias y invitó al mejor discípulo de Hipócrates, que era Praxágoras, pero claro, Praxágoras no iba a ir a Alejandría pudiendo estar en Kos. Entonces le dijo, ¿por qué no le invitas a Herófilo y a Erasístrato, que han aprendido en la Escuela de Nido y son muy listitos? Y esos dos sí que fueron a Alejandría. Bueno, Herófilo y Erasístrato. Mira, este es Herófilo. Herófilo, esta imagen además está en la antigua facultad de Zaragoza. Herófilo se oponía a la concepción hipocrática de que la naturaleza cura y el médico solo ayuda. No seguía los humores de Eratóstenes, en fin, era un poco heterodoxo. Pero, sin embargo, era un hombre muy observador y entonces dijo que las 4 fuerzas gobiernan la vida, que eran la alimenticia, la térmica, la sensitiva y la intelectual, que residen en el hígado, la alimenticia, la térmica en el corazón, la sensitiva en los nervios y la intelectual en el cerebro. O sea que el hombre no andaba muy escamillado. Se supone que hizo muchas vivisecciones y además fue el que aún hoy llamamos a una parte del cerebro, que es una parte donde hay mucha confluencia venosa, le llamamos la prensa de Herófilo. La tenemos justo en el occipital, por dentro, encima del agujero occipital. Constató la sincronía del pulso con el latido cardíaco y describió prolijamente el ojo. Describió el nervio óptico, los nervios oculomotores, la córnea, el iris, la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, y la retina, a la que llamó retiforme. O sea que todavía llamamos hoy retina porque quien la bautizó fue Herófilo. Bueno, fue muy denostado en su tiempo. Tertuliano, que fue uno de los padres de la Iglesia, pues le llamó el carnicero porque, según él, viviseccionó como 600 prisioneros. Nunca lo sabremos, porque su obra, junto con la de su contemporáneo Erasístrato, desapareció con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría por Julio César.
Erasístrato fue discípulo también, como os he dicho, de la Escuela de Nido y fue el que encontró la labor de la epiglotis, o sea que no pasaba ningún líquido a los pulmones. Además, describió las funciones de vasos del hígado y se le considera el primer patólogo. Y por fin llegamos a la Escuela de Cos. También se desarrolla en una isla del Egeo y su figura cumbre fue el que todos conocemos, que es Hipócrates. Hipócrates hace una cosa importantísima, convierte al enfermo en protagonista de su curación. El médico pone a su servicio todos sus conocimientos y todo su arsenal terapéutico, pero de algún modo la enfermedad, él dice que no es igual para todos y la curación, aunque sea por distintos caminos, también es lo único importante, pero va a ser distinta de unos enfermos a otros. Y hay una frase de Hipócrates que me encanta, que dice que la enfermedad no es obra de los dioses, porque si fuera obra de los dioses, enfermarían más los pobres, que no pueden complacerles con mejores ofrendas, y sin embargo, enferman mucho más los ricos. Así que él trataba por igual a los esclavos y a los hombres libres. Bueno, con una pequeña diferencia. A los hombres libres se les daban explicaciones de por qué les iban a tratar de un modo o de otro. A los esclavos no hacía falta. Oye, ya bastante hemos conseguido. Bueno, aquí vemos a Hipócrates palpando un estómago distendido y la teoría humoral, otra vez, ya sabéis que se repite mucho, con distintas versiones. Por ejemplo, aquí se refiere más a los humores del cuerpo. Por ejemplo, el fuego es el suero, que es la bilis amarilla, o colé, que ha venido hasta nuestros días como colecistitis, colelitiasis, todo lo que tiene que ver con la bilis amarilla. El agua es la fibrina, flema o pituita, que se localiza en el cerebro y en los nervios. El aire es el hema, que es la parte roja del coágulo, el corazón y los vasos sanguíneos. Y la tierra, melancolé o atrabilis, que es la parte oscura del coágulo y se encuentra en el estómago y en el bazo. Fue el primer médico que tuvo la idea de que los pensamientos, no las sensaciones como hemos visto antes. Hemos visto que Almeón de Crotona dijo que había intuido que el cerebro era el responsable de las sensaciones. Aquí da un paso más, que es que los pensamientos provenían del cerebro y no del corazón, como defendían sus coetáneos. Como purgante usaba decocciones de melón, de calabaza, el éboro, como narcótico la belladona, la mandrágora y el opio, y como astringente las hojas de roble y de granada. Hacían fricciones de vinagre, aceite de oliva. Bueno, se han atribuido a Hipócrates 53 libros, no tenemos realmente ningún libro de Hipócrates. Lo que pasa es que se han ido recopilando. Se conoce como el Corpus Hippocraticum. Ninguno lleva su firma, solo el sello de la Escuela de Cos. El único texto que conocemos, que él es el autor, es el sobre la naturaleza del hombre, que lo escribió Pólibo, que fue yerno de Hipócrates, en el cual se habla de los 4 humores y todo esto. Incluso algún texto del Corpus Hippocraticum se escribió en la vecina isla de Nido, donde existió la escuela rival. O sea que a lo mejor las escuelas científicas no eran tan rivales y trabajaban en equipo. Bueno, él describe 300 plantas y bueno. Os pongo frases de Hipócrates que a mí me gustan. Está, por ejemplo, que dice que es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Ya sabéis que no solo eran médicos, eran muy filósofos. Bueno, esto es una copia, pues eso, es un juramento de Hipócrates, que es un manuscrito del siglo XII. Lo que más atrae de esta figura, de esta persona, es su preocupación por los deberes de los médicos. Entonces, él se supone que fue el creador del juramento, que luego yo creo que ha tenido muchos añadidos, y entonces el juramento habla de los deberes y obligaciones del médico y tiene 2 partes. Una es la de el respeto estudiante-maestro. El maestro tiene la obligación de enseñarle todo lo que sepa el estudiante y el estudiante tiene la obligación del respeto al maestro.
Y la segunda parte es de la ética médica, en la cual se producen contradicciones. Por eso se ha supuesto que él no fue el único en redactarlo. Por ejemplo, la prohibición del aborto, cuando en el Corpus Hippocraticum, en sus libros, había varios medios para abortar y además el uso de pesarios, que eran pues abortivos, tinglaos para abortar, vamos. Además, poco éxito consiguió el juramento entre griegos y romanos porque en ambas sociedades se practicaban abortos sin ningún tipo de restricciones ni escrúpulos. Parece ser que la posición del juramento solo está de acuerdo con los pitagóricos, que los pitagóricos sí prohibían, sancionaban el suicidio y el aborto. Pero también los pitagóricos estaban en contra de las prácticas quirúrgicas y, sin embargo, pues porque no condenaban el derramamiento de sangre y, sin embargo, en el Corpus Hippocraticum se describen muchas técnicas quirúrgicas. Lo que se cree es que el juramento se escribió entre el 6 antes de Cristo y el 4 después de Cristo. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que hayan incluidos valores cristianos, que es una curiosa conclusión para atribución a una persona que se esforzó tanto en separar la medicina de la religión y de obviar las explicaciones sobrenaturales de las enfermedades. Pero bueno, es así, lo que es el juramento hipocrático se extendió durante muchos siglos como para que fuera algo que se conservara puro. Bueno, esto es para describir algunas, por ejemplo, los ambuladores recorrían las calles buscando enfermos. ¿Os suena esa palabra, no? Los rizótomos, que vienen de raíz, recolectaban plantas, sobre todo raíces. El iatrellon, venía de iatros, que era médico, es donde se ubicaba la clínica, era como el quirófano, la rebotica, y había especialistas de medicina deportiva, militares, incluso dentistas que rellenaban dientes careados. Bueno, vamos a hablar ahora de unas cuantas figuras que son importantes para la medicina. Uno de ellos es Aristóteles. Este hombre es muy importante para el estudio de la anatomía comparada. Hace descripciones prolijas de los órganos, de los huesos, pero yo solo voy a hablar de sus errores, porque claro, es un hombre que ha sido tan importante en la medicina y que ha llegado hasta durante muchos siglos, no se le llevó la contraria, que no hay que olvidar que él situó el centro de las sensaciones en el corazón y no en el cerebro, porque claro, tampoco hacían vivisecciones. Dio al varón el protagonismo en la reproducción, considerando que la mujer era un mero receptáculo. Aparte de que la mujer, él dijo que tenía menos dientes que los hombres. No se molestó en contarle a sus mujeres los dientes. Por lo visto no se le daba valor al empirismo en aquel entonces. Y además fue un defensor acérrimo de la generación espontánea. Luego ya vendría Pasteur y otra gente para llevarle la contraria, pero bueno. Lo que no se le puede negar es que fue el padre de la anatomía y un auténtico polímata, o sea, un hombre que era filósofo, médico, en fin, no se le puede negar su sabiduría. Bueno, ahora vamos a hablar de un botánico muy importante que fue Teofrasto. Este hombre, a ver, recordemos que va a ser botánico, no es farmacólogo, es botánico, se dedica al estudio de las plantas, pero fue un discípulo de Aristóteles y indicó muchos usos sobre plantas que luego pues ya veréis que fue seguido por otras personas. Y este hombre letraído no es médico ni nada, pero es que es muy curiosa su historia. Vamos a ver, este es Mitrídates VI, que fue rey del Ponto. Este hombre se le llamaba el azote de los romanos. Era muy belicoso, estaba todo el día el tío guerreando y su padre, Mitrídates V, había muerto envenenado. Él estaba obsesionado con que le iban a envenenar y entonces habló con su médico, Cratebas, que era un rizotomista notable, y le dijo, mira, me vas a inventar un tinglao para que yo empiece a probar toda clase de venenos y no me puedan envenenar. Entonces consiguió una resistencia a los venenos. Y de ahí viene la palabra mitridatismo, que es la resistencia que tienen algunas personas a los venenos. Además, inventó una cosa que se llamaba triaca, que aún
hoy persiste ese nombre, que era una mezcla de venenos y carne de víbora que tú ibas ahí, venga, comiendo y tal. Bueno, el hombre al final, como le atraparon, pues claro, se quiso suicidar porque no quería caer en manos del enemigo. Pues como le costó al hombre mucho, pues ya le tuvo que pedir el favor a un soldado que le clavara una espada que por lo visto no era resistente a las espadas. Por eso os lo he traído, porque es, bueno, su historia es un poco curiosa. Y bueno, este hombre, Dioscórides, este ya es farmacólogo, o sea, estudia las plantas en tanto en cuanto las plantas nos curan. A ver, describe 600 plantas y las clasificaba no según su morfología, sino según su uso medicamentoso. ¿De acuerdo? Bueno, pues describe 100 plantas más que Teofrasto, que fue el botánico, y de ellas 54 fueron incluidas en 1978 por la OMS como plantas medicinales. Mirad lo que os estoy contando, ¿eh? Ya un trabajito que se llevó el hombre. Bueno, ya este le traigo porque, a ver, llamándose Apolonio, pues es que le tenía que traer. Claro, porque sí, porque además fue el primer traumatólogo, este vivió en Citio, en Chipre, y se interesó mucho por los traumatismos. Escribió el Periartrón sobre las articulaciones, que es un estudio sobre las enseñanzas de Hipócrates en ese tema. Se conserva en Florencia, o sea, esto es una joya, vamos. Trata de las luxaciones del hombro, del codo. Mira, esta, por ejemplo, es una imagen, son todo dibujos hechos a mano. Esto es para corregir la luxación de la columna. Este otro es para corregir la luxación de la mandíbula. Y este es para corregir la luxación del hombro. Incluye 30 imágenes pintadas a mano que se cree que copió a Hipócrates. A ver, es que la patrona de los dentistas se llama Apolonia y encima este hombre se llama Apolonio y ya pues yo lo tenía que traer, le cogí cariño. Además, mirad, esto es para que veáis que no todo se cura con plantas, ¿veis? Os lo leo por si no lo podéis leer. Este es Dioscórides, el que está con este bastón, que es el experto en plantas medicinales. Está atendiendo a un gladiador y le dice el gladiador: «Oh, sabio Dioscórides, se me ha caído un reciario nubio». Un reciario eran los que peleaban con red, los que estaban en la arena, vamos. «Se me ha caído un reciario nubio en la pierna. ¿Qué planta me recomiendas?». Y el otro le contesta: «La segunda del Policlínico, traumatología». Así que esto es un homenaje a los traumatólogos, que también son médicos, ¿vale? Bueno, llegamos a Galeno, que Galeno nació en Turquía, o sea que se le sigue considerando un médico griego. Este hombre lo escribió todito. Lo escribió todo de anatomía, de fisiología del cuerpo humano, realizó muchísimas disecciones. Una de sus contribuciones más importantes es el descubrimiento del sistema circulatorio. Observó que el corazón bombea la sangre a través de las arterias y las venas. Descubrió que la sangre contiene oxígeno y nutrientes esenciales para la vida. Describió el cerebro, el sistema nervioso. Quiero deciros que es, pues bueno, definitivo. Y de hecho, fijaros pues que esta imagen, por ejemplo, representa a Hipócrates y a Galeno. Las contribuciones de Galeno se respetaron hasta el siglo XVI, de tal modo y manera que si se encontraba un hallazgo que no encajaba, decían que es que la naturaleza había cambiado, que no era que Galeno estuviera equivocado. Fue el médico de Marco Aurelio y de Cómodo. Y no tuvo discípulos, pero ya os he dicho, lo escribió todito. Y ahora quiero que leáis conmigo pues unas frases que a mí la verdad me han impactado. Esta es de Herófilo, el de la prensa de Herófilo, esa de la cabecita, el de la escuela de Alejandría, que dice que cuando la salud está ausente, la sabiduría no puede revelarse. El arte no se manifiesta, la fuerza no lucha, el bienestar es inútil y la inteligencia no tiene aplicación. O sea, lo que decimos tantas veces, que es que la salud no lo es todo, pero que sin salud es verdad que no tenemos nada.
Y esto es la misión de un médico, que si puedes curar, cura, y si no puedes, alivia, y si no puedes aliviar, consuela, y si no puedes ni siquiera consolar, por lo menos acompañes. Y para mí la definitiva, porque además, pues siendo dentista, es fundamental, que la tarea de aliviar el dolor es divina. Y como veo que estáis muy atentitos, pues os voy a dar un speech feminista. Os voy a hablar de Agnodice, porque con esto hubiera acabado, pero oye, que están muy atentos, ¿verdad? Pues a la venga. Bueno, Agnodice supongo que es una hermosa leyenda, pero la verdad es que a mí me ha encantado. Porque además nuestra vida está llena de leyendas. No sabemos si han existido la mitad de las personas que adoramos, queremos, admiramos. Entonces, pues bueno, esta leyenda contribuye de algún modo, pues bueno, pues a admirar la labor de muchas mujeres a lo largo de la historia. Y esta es una de ellas. Su biografía la relata Higino en sus fábulas. Era perteneciente a la alta sociedad y veía horrorizada la cantidad de sufrimiento relacionado con el parto y el gran número de muertes perinatales que se daban en Grecia. Entonces quería estudiar medicina para ayudar a las mujeres. Fue a Kos, en tiempos de Hipócrates, que se permitía a las mujeres aprender partería y nociones de ginecología, pero no medicina. Lo que pasa es que muere Hipócrates y los líderes de Atenas descubren que las mujeres practicaban abortos. Entonces se les prohibió a las mujeres estudiar medicina bajo pena de muerte. Entonces, a esta mujer, que estaba muy empeñada, su propio padre, siempre es un hombre el que nos ayuda en nuestros logros, la ayudó a parecer un hombre y fue incluso a Alejandría a aprender con Herófilo. Se hizo muy popular entre sus congéneres y sus servicios fueron muy demandados. Os dejo este alto relieve porque fijaros qué bonito es. Es una mujer que ha dado a luz a ese bebé y están sacándole probablemente la placenta. A mí la verdad es que me pareció muy, muy bonito. Bueno, esta mujer siguió despertando celos entre sus compañeros y entonces sus compañeros la acusaron de seducir e incluso violar a alguna paciente. Entonces la llevaron a la colina donde se juzgaban este tipo de delitos, era el Areópago, y ella, pues claro, les dio la única demostración de que no había seducido ni violado a nadie. Se quitó la túnica y les enseñó a los ancianos que la estaban juzgando que era una mujer. Entonces aún fue peor, claro, porque era una mujer y había estudiado medicina, con lo cual os recuerdo que el castigo era la pena de muerte. Bueno, pues hubo un levantamiento en su favor, se originó pues a eso que estamos tan acostumbrados, unas demostraciones en la calle de protesta, pero que fue muy serio porque estaban involucradas mujeres de hombres importantes y lo que es cierto es que se la salvó y además originó un cambio en la ley. A partir de ella se le permitió a las mujeres acceder a la medicina y estudiar legalmente ello. O sea que es todo un símbolo para los médicos que en el mundo somos. Y colorín colorado. Sí, tenemos aquí un momentito. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál es el promedio de vida de aquella gente, por ejemplo, en la antena de Pericles? ¿Y de qué moría aquella gente? Bueno, pues yo creo que morían en primer lugar, si conseguían llegar a la edad adulta ya era un privilegio, pero yo creo que la media de vida podían ser 30 y tantos años. Tú dirás, jolín, había gente mayor, pero yo tengo una teoría, creo que contra el ADN no puede nadie nada. Hay gente que ha nacido para vivir muchos años. Aun a pesar de los médicos, fíjate, que era mucha... Yo creo que vivía mucho de epidemias, que las había. Ya sabéis que se ha descubierto el primer ADN de la peste, se ha descubierto en un dolmen que está cerca de aquí. O sea que quiero deciros que ha habido peste desde el principio de los tiempos y supongo que las bacterias han existido de siempre. Y además las mujeres, pues ya sabes, morían en el parto y
y vamos. Pero sobre todo, cuando os he dicho al principio que no solo es que estamos vivos, es que somos más felices. Es que no es que solo vivieran, es que vivían miserablemente. Es que eran presas pues del sufrimiento, del dolor. Y eso a mí me ha impresionado mucho, porque cuando ves a toda esta gente... ¿Sabéis lo que me impresiona de Hipócrates? Ellos hablan de ética. A mí me impresiona la piedad. Porque, de verdad os digo, no se ve piedad. En los primeros tiempos de la medicina no se tiene piedad por los... Pues bueno, te has muerto, te ha tocado a ti y te ha tocado. Y sin embargo, poco a poco va entrando una especie de sentimiento de ética en los que practican la medicina, de piedad por el hombre sufriente. No sé por qué morían, supongo que sería pues por las enfermedades más comunes que han llegado hasta nuestros días, supongo. No lo sé, porque no hay tampoco muchos escritos sobre ello. Marisa, hay una parte del juramento hipocrático que a mí me impresiona especialmente, y es el apartado que dice que los médicos tenemos la obligación de denunciar cualquier cosa que afecte a la salud de la ciudadanía, de los pacientes. Y en estos momentos, que creo que todos estamos muy sensibilizados con el tema de la guerra, de los conflictos, de lo que está sucediendo en Gaza, el hecho de que quería felicitar al colegio por haberse manifestado en apoyo de Gaza y de los que están sufriendo allí. Pero qué poco cumplimos esa parte del juramento hipocrático, denunciando cosas que son denunciables porque afectan a la salud, ¿no? Ese apartado lo quería resaltar porque me parece muy importante. Pues, hombre, no dejas de lo que estás diciendo, tiene mucha sabiduría. Yo creo que, aunque solo sea para autoprotegernos, o sea, si al final los hombres somos generosos con los otros hombres, porque cuando hablo de hombres hablo de ser humano, pues porque de algún modo también nos autoprotegemos. Es que el otro día no sé dónde leía que el milagro que hemos hecho es que podemos convivir, nosotros pertenecemos a distintas tribus, tenemos distinta procedencia cultural, lo que tú quieras, y convivimos en paz y armonía. Es lo que tú dices, pero en el tema de las guerras, a ver, eso es viejo como el mundo, es que conviven el bien y el mal. Y en el juramento hipocrático, yo ese apartado, no sé, no lo recuerdo, he leído varias partes, muchas desde luego, la mayor parte seguramente no son de Hipócrates, porque tienen muchos tintes cristianos, muchos. Claro, es que, fíjate tú, el que os he enseñado es bizantino, del siglo XII. No tenemos nada de Hipócrates, nada. El libro que nos legó su yerno, y lo del hombre Apolonio, que le copió los dibujitos. Pero bueno, es una figura que ha trascendido. Y sí que tiene razón, que hay que eso entra dentro de la ética y de la piedad que os decía. A ver, Marisa, la sucesión de guerras que van consustancial con el ser humano desde hace tanto tiempo, y las guerras conllevan heridas, destrozos, tal, eso, ¿hay alguna parte registrada en los escritos que las batallas y los desaguisados de las batallas favoreciera el avance de la medicina? Bueno, ya sabes que tristemente, porque esa es la pura verdad, cada vez que hay un conflicto bélico avanza mucho la medicina. Es así, y no hay más. En la Segunda Guerra Mundial avanzó. Ha habido un momento en que os he dicho que había especialistas, médicos especialistas, precisamente militares, que se especializaban, me imagino, que en las fracturas que se producen o en las heridas de guerra, en fin. O sea que desde el principio de los tiempos, unido a las guerras, pues supongo que tuvieron que inventar el modo de defender a los heridos y
y a toda esta gente. Por cierto, que el tema de las guerras no es desde hace mucho tiempo, es desde el principio, desde el cero, es así. Hola, es una curiosidad. Viniendo a los tiempos de ahora, ¿el juramento hipocrático en qué momento lo hacéis o lo hacen los estudiantes que han terminado la carrera? ¿Cómo es ahora el juramento hipocrático? Yo no lo recuerdo. ¿Vosotros acordáis? No recuerdo que haya que firmarlo, porque además entraríamos en francas contradicciones. Claro, ahí hay unos temas, pues bueno, que nosotros, nuestra obligación como médicos es estar ahí, sostiene Pereira, pero hay cosas que no podemos invadir la decisión o la privacidad del enfermo. Pero yo no me acuerdo de haberlo firmado. Supongo que no te dan el titulillo si no lo aceptas, o no lo sé, no me acuerdo. Aurora, ¿vosotros os acordáis, Juana? No, en España no se hace, pero sí en otros países. Ya. Se hace el juramento formal. Ya, bueno, pero también... Lo que pasa es que hay cada apartado en el juramento que como lo juremos y lo firmemos y lo llevemos... Pues... Sí. Pero, por ejemplo, hay algunas facultades que son como más protocolarias, que tienen mucha más liturgia. Por ejemplo, en Pamplona yo creo que mi hija se hizo. Pero vamos, desde luego nosotros en Lejona no lo recuerdo. Lo que sí dan es el cantito con el... Sí, pues lo he debido de guardar. Bueno, no se ha aburrido mucho, ¿no? No, para nada.